Trabajadoras y trabajadores, realizaremos nuestro 21º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba con sobradas motivaciones históricas. El aniversario 80 de la fundación de la Confederación de Trabajadores de Cuba, devenida en Central de Trabajadores de Cuba en su 11º Congreso. El 166 aniversario del natalicio de nuestro héroe nacional, José Martí, y el 60 del triunfo de la Revolución. Son más que suficientes para proponernos el fortalecimiento de la misión del movimiento sindical cubano. La constitución de la CTC, concebida desde la extraordinaria visión de Lázaro Peña y de otros líderes sindicales, resultó cardinal para fraguar la unidad de los trabajadores cubanos, fieles continuadores de las luchas de nuestro pueblo por su independencia, emancipación social e identidad nacional. Nuestro 21º Congreso se celebrará en una etapa compleja del proceso de actualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, con la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución a partir de las bases para el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, aprobados en el 7º Congreso del Partido, documentos de consulta permanente del movimiento sindical, que cuenta con la aprobación y la participación activa de los trabajadores. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. El concepto de revolución, devenido en plataforma esencial para la actuación en cada colectivo laboral, incentiva nuestra creatividad, la capacidad de innovación, el compromiso revolucionario y el enfrentamiento ante lo mal hecho para hacer avanzar el país, aunque se recrudece el criminal e irracional bloqueo económico, comercial y financiero que por 56 años ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a Cuba, al que se le suma la irracional postura de su política actual. Por eso para nosotros es inaceptable la cuestión de cese del bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente inaceptable. Es indignante, es irritante. Y realmente preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía. Hemos probado en históricas jornadas de resistencia y lucha que contamos con la energía y la capacidad para alcanzarlo, en un escenario internacional complejo, con un orden económico injusto y excluyente, marcado por el incremento de conflictos bélicos, políticas neoliberales y la guerra mediática, que generan crisis en todos los ámbitos, afectando los procesos sociales en América Latina. En nuestra sociedad socialista, los sindicatos participan en la defensa de la nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible a la que aspiramos. Convocamos a la participación consciente de los trabajadores en el debate y que nuestras asambleas sean realmente expresión concreta de la celebración del Congreso en la base, desde donde promovamos ideas, acciones y soluciones económico-financieras y productivas viables desde nuestros centros de trabajo, organizaciones, organismos de dirección y territorios que contribuyan al aprovechamiento de las nuevas coyunturas que ofrecen las transformaciones institucionales y normativas que se aplican en el cumplimiento de los acuerdos del 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba. En la visión de defender la revolución, la sindicalización de todos los trabajadores, jubilados y pensionados de forma voluntaria y consciente es la primera tarea de carácter político-ideológica. Existe una política definida para la sindicalización de los trabajadores no estatales vinculados a las nuevas formas de gestión, la organización de estos
en secciones sindicales. El proceso de elección de los dirigentes de base y su completamiento exige una atención priorizada para garantizar la estabilidad, la promoción oportuna y escalonada a los niveles superiores de dirección. En el contexto actual, la capacitación sindical, laboral, económica y jurídica se ha jerarquizado. No solo es necesaria, sino que resulta imprescindible en su enfoque cualitativo. Mucho se puede hacer aún para elevar la calidad de la preparación de los cuadros y dirigentes sindicales, la calidad de la reunión del secretariado ejecutivo de la sección sindical, la calidad de la Asamblea General de Afiliados y Trabajadores ante sus afiliados. La Asamblea de Representantes es un escenario que debemos mantener por el papel que juega en la labor sindical y en la evaluación del seguimiento de los planes económicos de las empresas, unidades productivas y presupuestadas que por su magnitud y complejidad así lo exigen. La planificación y vinculación de los cuadros sindicales con los trabajadores mediante diferentes vías. Debemos preguntarnos, ¿han sido suficientes los cambios introducidos en los convenios colectivos de trabajo? ¿Impactan para bien de los trabajadores y de la entidad? ¿Se reconocen avances en las relaciones y exigencia mutua empleador-sindicato, aunque se mantienen insuficiencias? La estrategia integral en la gestión del capital humano tiene que contar con la participación sindical desde la base, asegurando desde el empleo como derecho más importante y elemental hasta condiciones de labor óptimas para contar con hombres y mujeres altamente competitivos. El sindicato en el nivel donde actúe continuará favoreciendo desde su práctica la negociación con los trabajadores para alcanzar mayor integralidad en la atención al trabajador. Ante los necesarios procesos de reordenamiento laboral, hay que promover y exigir desde el sindicato que los trabajadores que resulten disponibles e interruptos, derivado de la situación objetiva, no queden desamparados. Ello resulta esencial en el contexto actual. El sistema para la atención a las quejas y reclamaciones y los órganos de justicia laboral desempeñan un rol fundamental en los conflictos laborales, ante la inconformidad por la aplicación de una medida disciplinaria o la violación de un derecho. Aún así, se sienten representados los trabajadores por su organización sindical. Resulta necesario para exigir el cumplimiento de derechos y obligaciones recíprocas la participación con argumentos y criterios propios del sindicato en escenarios como los consejos de dirección, asambleas de afiliados y trabajadores y de representantes. Ello requiere estar dotados de ejemplaridad, capacidad de construir consensos, firmeza en defender lo planteado por las masas, armonizando los intereses locales y territoriales con los del país. En el proceso de actualización del modelo económico y social, la Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos deben continuar perfeccionando la participación cada vez más activa en la gestión económica de las entidades, posicionando no solo la crítica a las insuficiencias, sino planteando alternativas concretas y viables. La estratégica batalla en el terreno económico productivo en medio de las complejidades que hoy vivimos requiere como nunca antes del aporte de los trabajadores para elevar y diversificar de manera sostenida las producciones físicas, potenciar los renglones exportables, sustituir importaciones y mejorar la calidad de los servicios, unido a la necesaria eficiencia del proceso inversionista que se ejecute en los programas de desarrollo del país y fuente para respaldar las garantías sociales.
Respaldamos y promovemos en el seno del colectivo el concepto de que el cumplimiento del plan y el presupuesto es sagrado, que en medio de la difícil situación financiera y otros retos presentes, es imprescindible la utilización racional de los recursos de que disponemos, de modo eficiente, y que nuestro futuro dependerá de lo que avancemos y consolidemos en el presente. El actual sistema salarial no se corresponde con el principio de distribución socialista. Existen diferencias en los ingresos de los trabajadores relacionadas con la cantidad, calidad y complejidad del trabajo y no vinculados al resultado del trabajo y al incremento de su productividad. Se impone de que el sindicato exija en cada actividad, a partir de los resultados reales obtenidos, que la riqueza creada se distribuya de forma que el que más aporte sea el que más reciba. Las insatisfacciones provocadas por la insuficiente capacidad de compra del salario y de las pensiones en el caso de los jubilados para dar respuesta a las necesidades personales y familiares, a lo que se añaden las consecuencias de la dualidad cambiaria y monetaria, provoca determinado grado de desmotivación, indisciplina laboral y éxodo de fuerza de trabajo calificada hacia actividades y formas de gestión mejor remuneradas. Ello impone, en la medida que las condiciones económicas del país lo permitan, realizar la reforma general de salario. Los trabajadores cubanos somos firmes partidarios de la necesaria e imprescindible eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria, como proceso determinante para avanzar en la actualización del modelo económico. Pero a la vez, debemos intensificar la preparación de los trabajadores y dirigentes sindicales en relación con la comprensión de cómo puede impactar de forma integral a la hora de resolver las no pocas desigualdades que hoy están presentes en los ingresos de los trabajadores, donde se incluye lo concerniente a los estímulos en CUC. Los sindicatos han favorecido el uso racional de la fuerza de trabajo. Reconocen que han planteado a los organismos decisorios la necesidad de atender las insuficiencias relacionadas con la normación y organización del trabajo, además de la disciplina laboral como elemento que puede propiciar mejores niveles de eficiencia e incremento de la productividad. Se trata de que el sindicato defienda con integralidad que la disminución de trabajadores no es el único indicador que contribuye a la eficiencia. Estamos conscientes de la desigualdad que se introduce transitoriamente en el ingreso de los trabajadores al respetar beneficios de entidades que han sido sometidas a medidas organizativas como fusión, traspaso, extinción o cambios de subordinación, siempre y cuando estos permanezcan realizando las mismas funciones, pero a la vez tenemos plena convicción que el principio de igual trabajo, igual salario, solo será posible en el marco de la promulgación de la nueva política salarial, por supuesto, vinculada a la eliminación de la doble moneda y la práctica de subsidiar productos y no personas. Apoyamos el desarrollo de las nuevas formas de producción y gestión no estatales por su aporte complementario a la economía y a la comunidad, por ser una fuente alternativa de empleo y de producción de bienes y servicios socialmente necesarios, cuya capacidad de garantizar los derechos de los trabajadores y consumidores tenemos que exigir y fomentar. Especial atención requerirá la labor sindical en las empresas mixtas o de capital extranjero, en particular sobre cómo ejercer el papel de representantes de los trabajadores a partir de exigir el cumplimiento de las políticas aprobadas. La gestión económico-financiera y tecnológica organizativa de los recursos materiales y humanos con que contamos debe ser más dinámica, flexible y moderna, incorporando y estimulando conscientemente de forma creciente la innovación, la ciencia y la técnica. Un aporte esencial e irrenunciable en esta batalla para dar respuesta a los problemas que día a día se presentan en el trabajo es la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, la que debemos continuar fortaleciendo. La emulación socialista en el contexto actual hay que ajustarla a las características de cada colectivo de manera creadora, cambiando hábitos y conceptos e intencionando movimientos productivos, emulativos y políticos en los programas y actividades que definen el desarrollo económico del país e impulsan obras de carácter social, reconociendo moral y materialmente las experiencias de vanguardia.
Los sindicatos deben profundizar en las causas que limitan un mayor procesamiento de trabajadores y colectivos laborales para el otorgamiento de condecoraciones y el título honorífico de héroes y heroínas del trabajo de la República de Cuba, así como para las distinciones del sector, vía insustituible para hacer oportuno el reconocimiento moral al valor del trabajo. La CTC y los sindicatos tienen la responsabilidad de fomentar la educación política, las cualidades éticas y morales de sus afiliados y trabajadores que contribuyan al fortalecimiento de los valores reconocidos en el concepto de revolución que proclamó el compañero Fidel y que mayoritariamente los cubanos respaldamos. El enfrentamiento a las actividades subversivas de los enemigos al servicio de la política del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra Cuba debe concebirse a partir de reforzar la combatividad, hacer bien nuestro trabajo, no dejar brechas a la chapucería, evitar el desaliento y la desconfianza. Los sindicatos deben consolidar con métodos y códigos de comunicación actualizados y eficaces las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información en la labor política e ideológica con los trabajadores. Ha faltado sistematicidad en la preservación de los sitiales históricos, superados en no pocos lugares por los nombres comerciales. Dilatar su transformación condiciona el dominio de la historia laboral y sindical del colectivo. La historia es hoy el más seguro soporte ideológico y base de la identidad de nuestro proyecto nacional. Al movimiento sindical le corresponde favorecer la divulgación del papel de los trabajadores en el socialismo en los medios de comunicación masiva y la vida y obra de los líderes sindicales de diferentes sectores, reafirmando el orgullo de ser cubano, defendiendo las conquistas de la revolución, utilizando los más novedosos códigos audiovisuales. El movimiento sindical apoya y reconoce el trabajo voluntario siempre que sea útil y necesario, despojado de toda formalidad. La movilización y participación en estas jornadas debe tener carácter formador de conciencia, efectuarse de manera especial en situaciones excepcionales como desastres naturales, tecnológicos, sanitarios o una emergencia de la economía. Corresponde a la Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos elevar la combatividad y ratificar al colectivo laboral como principal escenario de actuación en el enfrentamiento al delito, las indisciplinas y la corrupción, convirtiéndolo en baluarte ideológico de la revolución, ganando conciencia en los trabajadores de la importancia de su participación en el combate contra este flagelo. El sindicato moviliza a los trabajadores en la realización de la Guardia Obrera, de forma voluntaria y efectiva, complementando los sistemas profesionales de seguridad y protección a partir del compromiso contraído por cada trabajador. Al empleador le corresponde crear las condiciones para su cumplimiento. La CTC y los sindicatos cubanos continuarán trabajando por fortalecer las relaciones de solidaridad con el movimiento sindical internacional, movilizando la opinión pública en favor de contrarrestar las campañas mediáticas que se gestan contra Cuba y la devolución del territorio ilegalmente ocupado por los Estados Unidos de Norteamérica en la base naval de Guantánamo. No habrá labor sindical si el sindicato no funciona, si no trabaja, no actúa, no moviliza, no educa, si no ejerce su papel de dirigente y de representante, manteniendo la unidad como principio clave, cambiando los métodos y elevando nuestra preparación para argumentar y discutir de manera franca, abierta, sin dogmas, participando, haciendo propuestas de cómo enfrentar y resolver los problemas. Vengo de donde el sol calienta la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te canto ahora mi canción, para que sepas el porqué. A mí me dice Cuba. Para saber de verdad lo que sentirse
arriba,